mecánica de los materiales, ¿no? Todos los capítulos vamos a enunciar los objetivos de la materia. Los objetivos de la materia es definir y conocer qué estudia la resistencia material. Es importante saber qué vamos a estudiar a partir, ¿no? Conocer y comprender las hipótesis básicas. En qué hipótesis nos vamos a basar para desarrollar toda la teoría. Definir y aprender a determinar ecuaciones que gobiernan las tensiones normales y constantes simples. Vamos a conocer el término de tensión, que hasta ahorita no lo hemos conocido, o esfuerzo interno. Aprender a resolver ejercicios aplicando las tensiones normales y constantes simples. Vamos a hacer un dimensionamiento y vamos a hacer nuestro primer dimensionamiento. Cuando nosotros estudiábamos isostática, estudiábamos el mismo sólido, pero este no es el mismo sólido. El sólido que estudiamos en isostática es un sólido rígido, indeformable. Al ser indeformable, este sólido tenía la capacidad de poder transmitir sus cargas de un lado al otro sin problema en su interior. Esa es la ventaja. En cambio, ahora el sólido que vamos a estudiar es un sólido rígido, pero es deformable. O sea, ya no puede transmitir la carga como le da la gana. Ya depende de dos aspectos importantes: de su sección, el tamaño de su sección y el material del sólido. Es distinto transmitir con un material que sea madera, que sea acero, que sea hormigón o que sea algodón. Si yo tengo la misma sección, tengo un montón de fuerza y tengo la misma sección de algodón, seguramente que el algodón no va a resistir, se va a romper. Y si es de acero, seguro que va a resistir. Entonces, al ser deformable, ya no puede transmitir como hacía isostática libremente. Entonces, tengo que determinar qué material voy a utilizar en el sólido y qué sección le voy a poner para que pueda transmitir las cargas. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este semestre. Entonces, por eso dice, la mecánica de los materiales estudia los efectos causados por las cargas externas en el interior del sólido, rígido, deformable. Esta palabra es importante. En isostática es indeformable. Analizando sus esfuerzos internos y sus deformaciones para poder determinar las dimensiones del sólido en función del material, para que el mismo pueda soportar las cargas externas, para que el mismo pueda transmitir carga. Un sólido lo llamamos estructura, si cumple que es rígido, tiene que ser resistente, rígido y estable. ¿Cuál es el concepto de estructura? Es el tema. ¿A qué llamamos estructura? O sea, nosotros llamamos estructura a todo elemento o sólido que pueda transmitir carga. A eso es lo que llamamos nosotros estructura. Por ejemplo, aquí tenemos flujo de carga de una estructura. Esta es una losa y mediante esta losa, su sección tiene que ser capaz de transmitir carga hacia las vigas. Esta losa, estas cargas, las transmite hacia las vigas. De la viga, esa carga tiene que ser capaz de transmitir a la columna. De la columna tiene que ser capaz de transmitir a la zapata y la zapata al suelo. Todo, losa, viga, columna, zapata, suelo, son estructuras, son elementos estructurales. Cada uno es distinto, cada uno tiene su forma de calcular, pero todos son estructuras porque son capaces de transmitir carga. Si no pudieran transmitir carga, no fueran estructuras, ni los estudiaríamos. Entonces, lo que vamos a hacer este semestre es estudiar los elementos siguiendo más o menos no siguiendo, o sea, analizando como los esfuerzos simples que se producen en ellos. Nosotros
nosotros, las fuerzas en el interior del elemento que vamos a estudiar, el capítulo 1, 2 y 3, vamos a estudiar de fuerzas normales, secciones normales. Entonces, si yo tengo una sección acá, esta fuerza, si este es su eje, va a ser normal a la sección. Se llaman fuerzas normales. Puede ser tracción cuando está saliendo, cuando está jalando, y puede ser compresión cuando está apretando, ¿no? Entonces, esta es tracción y esta es compresión. Esto vamos a ver en el capítulo 1, 2 y 3. Después vamos a ver en esos 3 capítulos el corte también. Mi sección es esta. Este es su eje. Y también esta fuerza, fíjense, siempre están, la sección que estoy estudiando es normal a mi eje y está cortando esta sección, pues se llama corte. Entonces, capítulo 1, 2 y 3 vamos a estudiar esto. Capítulo 1 vamos a estudiar tensiones, capítulo 2 vamos a estudiar deformaciones y el capítulo 3 vamos a estudiar sistemas hiperestáticos, ya no isostáticos, vamos a empezar a estudiar el sistema hiperestático. El capítulo 4 es torsión, lo mismo. Vamos a analizar qué pasa cuando tuerzo esa sección. Es normal. El capítulo 5, 6 y 7 vamos a estudiar viga, flexión. Igual, línea, y vamos a estudiar qué sucede a una sección cualquiera. Y por último, el capítulo, la unidad 9, 8, vamos a estudiar, ya no necesito que las secciones sean normales, perfectas, sino pueden ser cualquier sección oblicua, pero se llama sección en planos oblicuos, mis planos de corte, de equilibrio ya pueden ser cualquier, esos son planos oblicuos. Entonces, son las distintas formas que yo tengo de cargar un elemento. Puedo estirarlo, puedo apretarlo, puedo cortarlo, puedo flexarlo y puedo torcerlo. Entonces, todos esos esfuerzos que hago me producen internamente alguna fuerza y esa fuerza la vamos a convertir en tensiones y eso es lo que vamos a estudiar, en otras palabras. Entonces, para que una estructura podamos estudiarla, para que sea elemento estructural, tiene que tener la capacidad de resistir, la capacidad de tener rigidez y la capacidad de tener estabilidad. ¿Qué es la resistencia? La resistencia no es más que si cualquier elemento, en este caso estoy sometiendo a tracción, lo jalo o le aplico una carga externa, no se debe romper. La resistencia es la capacidad de cualquier sección de no romperse. Esa es la resistencia. No me tengo que romperlo. La primera condición para hacer estructura o para hacer elemento de estructura es que no se rompa. La segunda condición es que su rigidez o su rigidez quiere decir deforma, qué dureza tiene o cómo se deforma, eso quiere decir rigidez, sea poco deformable. Por eso dice un elemento rígido. O sea, pero, al decir rígido no quiere decir que no sea deformable, tiene una pequeña deformación. Entonces nosotros los elementos tenemos que controlar la deformación. No solo me basta que no se rompa, sino yo tengo que tener la capacidad de controlar la deformación del elemento. Un elemento, por ejemplo, este elemento de viga de un techo de media agua, que tiene sus tejas, y bueno, yo lo he construido para que
a estas personas que están acá adentro no le dé el sol y cuando llueve les caiga agua. Pero lastimosamente esta viga se la dejan al albañil y el albañil define la sección del elemento, y define de qué madera va a ser y define la separación de las vigas que están en la viga vista, que lo vemos. Entonces, generalmente sucede que como el que las puso la viga, la madera es un material noble que aguanta harto sin romperse, pero se deforma, y más dimensionamos la madera de formación, que atención, agarra y se deforma. Al deformarse a tener más que pequeñas deformaciones, ya medianas deformaciones, como estas tejas son de cerámica, son realmente vidriosas, entonces frágiles. Entonces se produce una fisura. Cuando llueve, el agua se entra por esa fisura. ¿Y qué hace normalmente la gente? Compra el reciclado y la cura, la fisura, ¿no? Eso dura un año y al otro año vuelta va a entrar, porque el problema no son las tejas, aunque las cambien las tejas. El problema es la viga, la viga se está deformando, y al deformarse la viga produce fisura entonces nosotros tenemos que garantizar que este elemento no se deforme. O sea, cuando está bien dimensionado una media agua, un techo de media agua, pueden pasar 1000 años y las tejas se plantan y se quebran porque las plantas les crecen y no se quebran. No tengo problema de gotera. Pero si yo lo dejo que la viga se deforme un poquito, ya comienzan a haber fisuras en las tejas. Para que esta viga funcione, tiene que ser poco deformable. No tiene que tener grandes deformaciones. Nosotros no podemos permitir grandes deformaciones. Entonces, la viga, por eso dice, una viga es un sólido rígido, deformable, porque se deforma, siempre se deforma, pequeña deformación. Y ya van a ir viendo la materia de adelante, metálica, madera, hormigón, cuánto es lo permitido que se deforme. Una sección no solo de una estructura, no solo se define por lo que aguanta sin romperse, sino se define por su deformación, porque yo no puedo permitir que una viga se deforme como me da la gana, yo tengo que controlarlo. Entonces, un elemento para ser estructura tiene que ser resistente, tiene que ser rígido y tiene que ser estable. O sea, cualquier elemento que tenga su lapicero, si ustedes lo tiran al suelo, van a ver que ese lapicero no se ha deformado ni se ha roto. Sigue su dimensión del elemento, es igual, pero ese lapicero, si ustedes lo paran en una mesa, va a ser un material que se va a volcar. Como se le aplica una carga horizontal, este elemento se vuelca, ¿no? Es inestable. O es esta viga con apoyo móvil, le aplico una fuerza, seguro que se va a mover. Entonces, si bien es cierto que esta es una estructura que no se rompe ni se deforma el elemento, pero sí no es estable. Si yo necesito que mi elemento sea estable, entonces no debe volcarse, no debe desplazarse, tiene que ser mi momento estable. Por eso son los sistemas isostáticos. Nosotros tenemos 3 clases de sistemas. El sistema hipostático, que no es estable, por eso ni nos interesa estudiarlo, no lo dimensionamos. El sistema isostático, que ese sistema ya es estable, que nosotros, ese sí, lo dimensionamos y lo aprendemos. Y el sistema hiperestático, que el sistema hiperestático lo único que hace es controlar mejor la deformación. Y por eso es el sistema último que al final nosotros es el que ocupamos. Entonces, un material tiene que ser resistente, o un sólido tiene que ser resistente, tiene que ser rígido y tiene que ser estable para considerarlo elemento estructural. Bueno, aquí está la definición de capacidad que tiene el interior del sólido rígido deformable de soportar cargas extremas sin romperse. Capacidad que tiene el interior del sólido rígido deformable de poder soportar pequeñas deformidades sin fallar o comprometer a la función para la cual fue diseñada el sólido. Estabilidad, capacidad. Y lo que me interesa a mí
es suponer que es continuo y me interesa saber cuánto resiste y cómo se deforma. Son las dos cosas que me interesa saber. A mí, si yo sé esas dos cosas, yo puedo controlar este material. No tengo problema. Ya, entonces yo tengo que suponer que es totalmente continuo el material, como si fuera una masa total, ¿no? Donde no hay imperfecciones. Tengo que suponer eso para poder calcular. Pero además, quiere que mi material sea homogéneo. Si yo extraigo dos testigos de esta parte de la viga y de la otra parte de la viga, estos dos elementos tienen todas sus propiedades físicas y mecánicas de estos elementos, tienen que ser iguales, porque mi material no puede ser distinto, no puede variar, porque tendría que hacer una teoría para esta sección, otra teoría para esta sección y otra teoría para esta sección, dependiendo del tipo de material. Entonces, yo tengo que suponer que el material es totalmente homogéneo, o sea, que en todas partes que yo extraiga unos testigos son iguales, tanto en las propiedades físicas como en mecánicas. Quiere decir propiedades físicas, olor, color, peso. Sus propiedades mecánicas, tensiones y deformaciones. O sea, lo mismo resiste este elementito que este elementito. Y si pongo un tercer elemento, tiene que resistir lo mismo, porque es un mismo elemento. Entonces, no puede resistir más ni menos. Entonces, tiene que deformarse. También tiene que tener la capacidad de deformarse. Igual, ¿no? Entonces, eso es homogéneo. Pero no le basta a la teoría, es tan especial mi material que no le basta que sea continuo, que sea homogéneo. También quiere que sea isótropo. ¿Y qué es la isotropía? Se supone que si yo extraigo un material 1, ya no 2, 1, ese cubito en todas sus direcciones, sus propiedades son iguales, en todas sus propiedades físicas y mecánicas son iguales. Ya no me basta que sea entre este y este igual, ya quiero que este material en todos sus sentidos sea igual también, sus propiedades físicas y mecánicas sean iguales en todos sus sentidos. Entonces, por eso es la hipótesis de isotropía. Entonces, si yo jalo en esta dirección, tiene que aguantar lo mismo que si jalo en esta otra dirección, o sea, tracción o compresión. Pues, el acero material isótropo, ¿no? Porque aguanta casi lo mismo. Pero el material, la madera es anisótropo y tengo que hacerlo trabajar. Yo después van a aprender a trabajar cómo la coloco la madera para que trabaje como yo quiera y lo considere un material isótropo. Y es otro tema, y es madera, lo van a ver. Bueno, entonces mi material es ideal, tiene que ser continuo, homogéneo y isótropo, ese es el material que quiero. Pero además, mi material tiene que tener, o mi material tiene que tener algunas cualidades. No solo, aquí ya es que sea mi material casi perfecto, pero tiene que tener ciertas cualidades mi material. No, entonces mi material tiene que ser rígido, hipótesis de rigidez. Entonces, ¿qué dijimos que era rigidez? Eran pequeñas deformaciones. Entonces, se supone que las deformaciones son pequeñas con relación a las dimensiones del cuerpo deformado. Este delta es deformación y esta es la dimensión del cuerpo deformado, L. Entonces, esta deformación tiene que ser pequeñísima en relación a L o en relación también a la sección, tiene que ser pequeña. Yo solo permito deformaciones pequeñas. ¿Qué valor van a tener esas deformaciones? Ya lo van a ver para cada material, qué les permiten para cada material tener deformaciones. Seguro que la madera va a tener una capacidad mayor de deformarse que un hormigón. Seguro que le voy a permitir más deformación, ¿no? Ya lo van a ver, eso ya es hormigón y es madera, tal. Pero además, yo quiero que mi material sea elástico. Por eso viene la hipótesis de elasticidad perfecta. O sea, ¿qué quiere decir que sea elástico? Si yo le aplico una carga a cualquier viga, si la carga es 0, entonces la deformación va a ser 0. O si le aplico una carga, voy a tener una deformación distinta de 0. Pero si yo esa carga la retiro, la vuelvo 0, ¿no?
va a volver a su estado inicial. Lo que quiere decir que el material tiene que recuperar, o la viga o el sólido tiene que recuperar toda su deformación en el proceso de descarga. Se supone que todo sólido en estudio recupera totalmente su deformación al retirar la carga que produce dicha deformación. O sea, yo aplico la carga, se deforma, la saco la carga, se vuelve a su estado inicial. O sea, yo no puedo tener un material que cuando lo cargo se quede deformado. O sea, por ejemplo, una losa de un aula donde ingresamos nosotros a pasar clase. En esta losa, cuando ingresamos nosotros, se deforma, pequeñas deformaciones se deforman. Pero cuando salgo de la clase, que somos la carga nosotros, salgo de la clase, esa losa tiene que recuperar deformación. Si no recuperaba su deformación al paso del año, esa losa estuviera en la cabeza de los alumnos de abajo, o tendría unas petacas como acá, ¿no? Como esta que tengo acá, una deformación así. Y hay, ustedes seguro que han visto en las casas antiguas, de madera, no, de piso de madera, segundo piso, que están deformadas. Y eso es porque ya con tanto tiempo y tantos años ya no tienen la capacidad de contrarrestar la deformación. No tenemos que tener la capacidad de dimensionar elementos que no se deformen. O sea, que las deformaciones sean pequeñas y sean elásticas, y sean deformaciones recuperables. Debido a esta hipótesis, es que puedo generar la hipótesis de dependencia lineal entre carga y deformación. Entonces, se supone que existe una dependencia lineal entre la carga aplicada y la deformación producida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una relación lineal. Si P es 0, la deformación es 0. Si P es P, hay una deformación. Si es 2P, va a haber 2 deformaciones. Si es 3P, va a haber 3 deformaciones. De forma de que yo concibo que hay una relación lineal entre fuerza y deformación. Esta es la ley de Hooke, que ya la vamos a conocer más adelante. Debido a esta hipótesis, podemos enunciar el principio de superposición de efectos. El principio de superposición de efectos dice, se considera que el efecto producido por un conjunto de cargas externas, un conjunto, en este caso P, M, Q, ¿no? En la estructura es igual a la suma de los efectos producidos por cada una de ellas que componen el conjunto de cargas externas. Yo no individualizo las cargas a la misma viga, una con P, una con M y una con Q, y hago la suma de los efectos que causa cada carga del conjunto. Entonces, por ejemplo, RA0 del conjunto tiene que ser igual a RA1, RA2 y RA3. Igual, el momento en MA0, acá en el del conjunto, tiene que ser igual al M de la carga puntual, al M de la carga de momento y al M de la carga distribuida. La suma de las 3 momentos seguro que me va a dar el momento M0. ¿Para qué sirve esto? Porque dirán, ¿para qué si yo sé calcularla ya la vía con polio de carga? Y el problema es que hay elementos en la realidad que están sometidos a distintos tipos de carga. Cargas vivas, cargas muertas y carga dinámica y carga de viento, man. O sea, ¿no? Entonces, y carga de sismo puede ser la dinámica, tenemos de máquina, o sea, ¿no? Entonces, y están sometidos a cargas en todas las direcciones, habidas y por haber, y a veces es complicado encontrar las tensiones o encontrar las fuerzas que pasan internamente si tengo un elemento con un montón de carga. Entonces, para facilitar el estudio de eso, yo lo divido, el mismo elemento lo divido en N cargas que puedo hacer y comienzo a sacar los valores para cada carga. Sumándola, voy a saber los esfuerzos internos totales que me dan para la sección que yo quiera estudiar. Entonces, me facilita el cálculo.
Por eso es tan importante el principio de superposición de efecto. Es importantísimo saberlo y saberlo manejar y saber cuándo lo voy a manejar. Bueno, hay dos hipótesis importantes que vienen, la hipótesis de Bernoulli y la hipótesis de Saint-Venant. Estas hipótesis son las que, en base a estas hipótesis, vamos a determinar los esfuerzos internos. Le voy a mostrar un video para que comencemos, para que lo entendamos primero, después se lo voy a explicar y se lo voy a volver a mostrar. Compartir sonido. Tengo una columna que lo voy a someter a una carga y aquí analiza cómo se deforma, ¿no? Entonces. El sólido mostrado es de sección constante en toda su altura y se somete a una carga axial P actuando en su eje centroidal. Al aplicar P en una rebanada cercana al punto de aplicación de la fuerza, las deformaciones no son uniformes, encontrándose valores mayores en la zona central de la sección. Sin embargo, a medida que tomamos rebanadas más alejadas de la carga, las deformaciones se hacen más uniformes. Ya que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, en las rebanadas cercanas a la carga, la distribución de esfuerzos no es uniforme, notándose esfuerzos mayores en las zonas cercanas al eje centroidal. A medida que las rebanadas se alejan de la carga aplicada, los esfuerzos se hacen prácticamente constantes en toda la sección transversal. Si al mismo sólido ahora le colocamos una plancha rígida en la parte superior y aplicamos P en su eje centroidal, observaremos que la deformación se hace uniforme en todo el elemento, y por consiguiente la distribución de esfuerzos en cualquier sección transversal será también uniforme e igual al cociente entre la carga P y el área de sección transversal A. Consecuentemente, la deformación será también constante, e igual al cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del material. Como en realidad las cargas no son puntuales sino distribuidas, y las deformaciones son uniformes cuando están alejadas de ellas, se puede asumir que si una fuerza normal P está aplicada en el eje centroidal de un elemento de sección cualquiera, los esfuerzos y las deformaciones son constantes e iguales a las expresiones antes indicadas. Bueno, entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo Bernoulli en primer lugar, que nos está diciendo Bernoulli, el tema de secciones planas. Él dice, si yo tengo cualquier elemento estructural colgado, en este caso, en el video teníamos una columna, por acá igual colgado es lo mismo, y lo jalamos, la deformación no va a ser bonita, no va a ser deforme, como estamos viendo acá, en el punto donde estoy aplicando la carga siempre va a ser una punta. Pero dice, esto es considerando que mi elemento no sea rígido. Por eso es que ponen una plancha. Mi elemento es rígido, entonces hemos dicho que hay deformaciones pequeñas. Entonces, considerar este tipo de deformaciones no es muy correcto. Entonces, como hipótesis, dice, nosotros de aquí para adelante vamos a considerar que yo si jalo un elemento, este elemento se va a deformar de forma plana y perpendicular a la barra. Quería ver esta es mi deformación. Entonces, esta sección se deforma acá, pero de forma plana y perpendicular a la barra. Por eso, ahí cuando vemos el video, dice, en su parte inicial se deforma irregular, ¿no? Pero cuando vamos analizando secciones más alejadas del punto de aplicación de la carga, ya las deformaciones son planas y perpendiculares a la barra. Al asumir que las cargas son planas y perpendiculares a la barra, nosotros asumimos también, vamos a asumir, la hipótesis de Saint-Venant, que
que también dice, si yo aplico en el punto de aplicación, un poquito más allá del punto de aplicación de las cargas, la respuesta de esta P en la sección va a ser algo así, va a tener una forma así. Pero como estamos suponiendo que es rígida y estamos validando la hipótesis de Bernoulli, que las secciones son planas y perpendiculares, nosotros, esto es lo real, pero esta es la hipótesis. La hipótesis nosotros que vamos a considerar es que las cargas se distribuyen en toda la sección uniformemente repartida. Entonces son las dos hipótesis que tenemos importantes. Entonces la primera, se supone que las secciones planas trazadas perpendiculares al eje de la barra, alejadas un poco del punto de aplicación de la carga en el proceso de deformación, se mantienen planas y perpendiculares a dicho eje, como visto ahorita, ¿no? Y Side-Bennett se supone que al aplicar una carga en una sección plana y perpendicular al eje de la barra, la respuesta en la otra sección un poco alejada al punto de aplicación de la carga es una carga uniformemente repartida, como la que vemos en la hipótesis. Esa es la importancia, y con asumiendo que las deformaciones son planas y la distribución de las fuerzas son uniformes, es que podemos calcular o determinar las ecuaciones de deformación y las ecuaciones de tensiones o esfuerzos internos que vamos a ver ahora. Bueno, veámoslo de nuevo ahora, ya que lo hemos explicado, es más fácil entenderle a este video. El sólido mostrado es de sección constante en toda su altura y se somete a una carga axial P actuando en su eje centroidal. Al aplicar P en una rebanada cercana al punto de aplicación de la fuerza, las deformaciones no son uniformes, encontrándose valores mayores en la zona central de la sección. Sin embargo, a medida que tomamos rebanadas más alejadas de la carga, las deformaciones se hacen más uniformes. Ya que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, en las rebanadas cercanas a la carga, la distribución de esfuerzos no es uniforme, notándose esfuerzos mayores en las zonas cercanas al eje centroidal. A medida que las rebanadas se alejan de la carga aplicada, los esfuerzos se hacen prácticamente constantes en toda la sección transversal. Si al mismo sólido ahora le colocamos una plancha rígida en la parte superior y aplicamos P en su eje centroidal, observaremos que la deformación se hace uniforme en todo el elemento, y por consiguiente la distribución de esfuerzos en cualquier sección transversal será también uniforme e igual al cociente entre la carga P y el área de sección transversal A. Consecuentemente, la deformación será también constante, e igual al cociente entre el esfuerzo y el módulo de elasticidad del material. Como en realidad las cargas no son puntuales sino distribuidas, y las deformaciones son uniformes cuando están alejadas de ellas, se puede asumir que si una fuerza normal P está aplicada en el eje centroidal de un elemento de sección cualquiera, los esfuerzos y las deformaciones son constantes e iguales a las expresiones antes indicadas. Bueno, sigamos. Entonces, una vez conocemos estas dos hipótesis, ya podemos comenzar a definir qué son los esfuerzos internos o tensiones. Nosotros lo conocemos más con el nombre de tensiones, pero son esfuerzos internos o tensiones, más conocidos como tensión. Entonces, supongamos un elemento igual colgado, una barra cualquiera, que lo sometemos a una fuerza normal, a su sección, a cualquier sección perpendicular al eje. Si nosotros aplicamos la teoría o la hipótesis de Side-Bennett y cortamos esta sección, seguramente supondremos que la distribución de esta n se produce un montón de DDN, de cargas uniformemente repartidas. Si nosotros sacamos un elemento diferencial, tenemos que esta fuerza es DDN. Para que esta fuerza pueda transmitir carga,
necesariamente esta sección no tiene que romperse. Entonces, la tensión o el esfuerzo interno va a ser al esfuerzo interno que tenga la capacidad de esta sección de no romperse. Entonces, DDN va a ser igual a sigma por DDA perpendicular. Entonces, si integramos nosotros y suponemos que este sigma, que en este caso es esfuerzo normal, no produce rotura, va a poder transferir carga. Entonces, si yo hago de 0 a n el integral y de 0 a a, voy a tener n sigma a por a perpendicular, donde la tensión es igual a la normal por el área perpendicular a la sección. ¿Ya? Entonces, la tensión normal es la fuerza aplicada en una sección normal a ella. Entonces, es la capacidad que tiene este diferencial de no romperse en una determinada área. Esa es la tensión. En este caso es normal porque es normal a ese elemento diferencial. En cambio, el cortante, la sección ya no es normal, pero sigue la misma teoría. La sección de este perno que aguanta para que transfiera esta carga a este otro lado es transversal, ¿no? Entonces, si yo corto este elemento, en este elemento se tiene que distribuir la carga uniformemente repartida, pero en este caso transversal a la sección. Entonces, ¿qué va a hacer la fuerza P? Va a ser igual a la tensión o al esfuerzo interno capaz de soportar una determinada área. En este caso, el área es transversal a la fuerza, ¿no? Entonces, si integramos, llegamos a la conclusión que tau es P por A. En este caso, transversal o paralela. En este caso, la sección es normal. Esa es la única diferencia que hay. ¿Y cuál es la importancia del concepto de tensión y el concepto de tensión? Es que este es un valor que lo puedo conseguir de laboratorio, haciendo un ensayo. Puedo conseguir cuánto aguanta mi elemento sin romperse. Eso, en una determinada área. Entonces yo voy a tener para cada material, voy a tener cuánto resiste, ¿no? Resiste a fuerzas normales y resiste a fuerzas cortantes. Entonces, a ese valor que yo le voy a poner, que yo considero que resiste, lo voy a conocer como tensión admisible. Entonces, un valor que yo conozco. Yo conozco N, entonces lo único que me falta es determinar la sección necesaria para que pueda resistir. Entonces, yo voy a poder dimensionar, ¿no? Entonces, ese es el tema. Por eso es la importancia del concepto tensión, porque este es un valor que yo lo saco de laboratorio, este es un valor que lo saco de las cargas externas o de las cargas que están trabajando internamente en la sección que voy a calcular, y este es el área que necesito yo para que se pueda, para que pueda resistir. Entonces yo tengo la capacidad ya del material que es dato, tengo la capacidad de las cargas externas o las cargas que están actuando en la sección, que es dato que puedo conseguir. Entonces mi única incógnita es el área, y entonces con el área ya puedo determinar la dimensión de mi sección que voy a tener. ¿Ya? Entonces, veamos nuestro primer dimensionamiento, y es sencillo. Tenemos un ventilador de esos que están en el aula, que está compuesto de las aspas, un fuste y un pasador allá arriba en la viga, para que no se caiga el ventilador cuando da vuelta, ¿no? Nos dan la tensión admisible del fuste, que es 1200, que como conocida del material, y la tensión cortante. En este caso, la tensión cortante, porque el material es el mismo de los dos, 460 kilogramos centímetro cuadrado, 1200 kilogramos centímetro cuadrado. Y de alguna forma nosotros hemos podido calcular que el ventilador
este ventilador genera a este fuste y a este pasador 180 kilos. Ahorita no vamos a poder analizar, deberíamos analizar el peso del ventilador, más lo que se mueve, más un valor que se mueve, más o menos 180 kilos. Podría ser menos, pero hemos puesto cualquier valor ahí. Supongamos 180 kilos. Y nosotros queremos que este fuste sea una sección hueca. Es un tubo hueco, ¿no? Donde tenemos que la D chica va a ser a 0,9 de la D grande, ¿no? Y la sección de pasador es un pasador bien. Nos piden las dimensiones de la sección de fuste y la sección de pasador. Bueno, si yo corto en cualquier, si yo sé que esto pesa 180, es una carga de acá 180 kilos, ¿no? Para poder dimensionar este fuste tengo que saber qué carga está pasando acá cuando corta. ¿Cuánto vale esa carga? Entonces, eso es lo que hago. Si yo sé que aquí es 180, yo corto acá y quiero saber cuánto es. En este caso, porque el problema es facilito, yo sé que va a ser 180 también. No puede ser otro valor, porque mis sistemas siempre tienen que estar en equilibrio. Entonces, si hago sumatoria de verticales igual a 0, voy a tener que la fuerza interna que está trabajando en esta sección vale 180. Entonces, ese es el primer dato que tengo, que este N vale 180. El área de una sección hueca, el área perpendicular va a ser pi por d grande menos d chica al cuadrado dividido entre 4. Si yo sé 0,9 de d, 0,9 de d, y tengo que este es el área perpendicular. Sigma admisible es igual a n, que es 180, por a perpendicular, que es pi por 0,19 por d cuadrado. Entonces tengo que despejar d, despejo d, y tengo mi primer dimensionamiento del fuste. He realizado el primer dimensionamiento. Ves que todos conocemos, yo conociendo el material, la tensión del material, sabiendo calcular el N, me es fácil calcular la sección, ¿no? En este caso no estamos hablando de formación, estamos hablando solo de dimensionamiento por tensión. Y he realizado mi primer dimensionamiento. Lo mismo pasa para el pasador. Yo ya sé que este fuste aguanta 180 grados, 180 grados, 180 kilos. Entonces, aquí tiene que venirse 180 kilos, tiene que soportar el pasador. Entonces, yo cuando jalo los 180 kilos, tengo dos secciones que están oponiéndose a que se corte. Dos secciones de corte. Aquí yo tenía en este ejercicio una sección de corte nada más. Fíjense, cuando cortaba, la que resistía en el perno era una sola sección de corte. En este caso, cuando yo jalo, tengo dos secciones resistentes. Por eso es que en esta fórmula P sobre A aparece el 2 son dos secciones resistentes. La P sigue siendo 180, no cambia. El área ya es pi por E al cuadrado sobre 4. Reemplazo, entonces este 2 significa dos secciones de corte, reemplazo y voy a tener E, despejo E, tengo el diámetro del pasador necesario para poder soportar la tensión cortante. No sé si tienen alguna pregunta al ejercicio. Bueno, silencio absoluto. Ingeniero, una consulta. Cuando es en las dos secciones de corte, para hallar el área utilizamos P sobre 2A sobre Es 2A, este ¿no? 2 que aparece, este 2, este de acá. ¿Eso no va a variar? O sea, me refiero si es que Cuando son hubiera una... dos secciones, porque son dos secciones las que están resistiendo, entonces deben poner 2. Y el diámetro del pasador es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por eso es 2. Pues son dos que están resistiendo. Cada sección, o cada sección, si quieren, resiste 90 y 90. ¿Estamos de acuerdo?
este 180 está siendo resistido por esta sección y está siendo resistido por esta sección. Entonces, cada sección resiste 90. En este caso, más fácil es poner 2 secciones de corte, le pongo el 2 acá y sigo con mi 180, que es lo que tiene que aguantar el pasador. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo entiende? Sí. ¿Sí? O sea, es sencillo, ¿no? Y Mm. hay elementos que son 3, 4 secciones que resisten. En este caso, 2, el más común es 2. ¿No? Bueno, veamos otro ejercicio. Para seguir consolidando lo que hemos vendido. Es sencillo. Uno va complicándolo en función de isostática. Lo más complicado aquí no es resistencia de materiales. Resistencia de materiales, las ecuaciones que vamos a estudiar son así de sencillas. ¿Sí? O sea, no son complicadas. Son conceptuales, pero no son complicadas. Uno tiene que saber cuándo es sección cortante, cuándo es corte, cuándo es normal. Eso va a ir aprendiéndolo con el paso del tiempo. Es fácil eso, pero es conceptual, ¿no? O sea, no. Lo que complica los ejercicios más es la parte isostática, suponer cómo funciona este ventilador. Entonces, este ventilador, lo primero que funciona es está dando vueltas, tiene una carga de 180. Entonces, yo tengo que dimensionar primero el fuste. Una vez dimensiono el fuste, que ya sé que aguanta 180, tiene que aguantar este pasador 180. Si yo lo estoy jalando, se está cortando en 2 partes, 2 secciones. Por eso, el mismo 180 en 2 secciones. Entonces, tengo que dimensionar el pasador para que aguante esa carga. Ya la tensión ya no es normal, es constante. Bueno, aquí tenemos una columna, la consideramos una columna gorda que no produce pandeo, porque después ustedes van a estudiar en resistencia 2 o mecánica 2, van a estudiar pandeo, ya van a ver que si yo pongo cargas puntuales, estas columnas tienen que tener ciertas propiedades para que no se pandeen. Nosotros suponemos acá que no se pandea. ¿Ya? Y su tensión admisible es de un mismo material, su tensión admisible es 1200, pero la sección de arriba es circular y la sección de abajo es cuadrada. Y quieren que dimensionemos la sección 1 y la sección 2, ¿no? Entonces, yo siempre tengo que saber qué fuerza está actuando en esta sección, ¿no? Entonces, yo tengo que cortar en 1. Si yo, para dimensionar la sección 1 circular, y para dimensionar la sección 2, tengo que cortar en 2 para dimensionar y saber qué valor está trabajando en el interior del elemento. La única ecuación para saber qué es sumatoria de verticales, o sea, no sumatoria de fuerza, es muy sencillo. Entonces, la primera, hago sumatoria de fuerza, si esto es 5000, seguramente que acá no va a poder, para que este sistema esté en equilibrio, tiene que ser 5000. Sabemos que la tensión admisible es 1200, sabemos que es circular, entonces, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, y sabemos que el n va a ser 5000, y este era p 5000, esto va a ser 5000 para que esté en equilibrio. Vuelta, aplicamos esta fórmula sencilla, sigma sabemos cuánto vale, n sabemos cuánto vale, a sabemos cuál es la ecuación, despejamos d y vamos a tener una sección circular de 2.30 para que pueda resistir esta carga de 5000. Pero también quiero la sección 2. Cuando corto la sección 2, ya hay 2 fuerzas, no hay solo una. Viene la de 5000 y viene la de 20000. Entonces, si hago sumatoria de fuerza, voy a tener que la carga N2 no es 20, sino es 25 de la suma de estas 2 fuerzas, porque estoy cortando acá, y el sistema tiene que estar en equilibrio. Entonces, N2 es 25. En 1200, el área hemos dicho que es cuadrada, entonces es A por A, va a ser A cuadrado, por eso aquí dice A cuadrado, la área perpendicular. Igual copiamos la fórmula, área igual a N sobre sigma admisible, despejamos A, y va a tener que A es 4.56, y he dimensionado esta sección cuadrada y esta sección circular. Sencillo, no tiene nada especial.
Lo único que yo puedo complicarle es en este elemento. Le puedo poner más carga, le puedo poner una carga uniformemente repartida, le puedo poner alguna cosa rara ahí para que ustedes se chipen, ¿no? Pero nada más. Pero el concepto de aplicar la ecuación sin a esta Michi es básica la ecuación, no tiene mayor discusión. Aquí tratamos de explicar qué es cuando un elemento está sometido a una sola sección de corte y un elemento cuando está sometida a dos secciones de corte. Nada más nos piden, tenemos tres piezas que las unimos, como hemos visto. Los pernos son del mismo diámetro, 1 centímetro, y lo que quieren saber es a qué tensión trabaja cada perno. En este caso, tengo dos secciones que están trabajando. En este caso, tengo una sección. Tenemos que aplicar primero para el perno 2, tengo una sola sección de corte. Entonces, cabo es P sobre A. P es 1000, la que está jalando, y la sección que está trabajando es A2, es pi por D cuadrado sobre 4. Despejando, vamos a tener que la tensión es 1273 kilogramos, la que trabaja la sección 2. Pero para la una ya están trabajando dos secciones. Entonces, seguro que tiene que ser la mitad. No hay otra forma. Entonces, acá están trabajando dos secciones. Entonces, A2 es 2A paralela. Eso queda, ¿no? A2 es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 2, ¿no? Y faltó el 2. Faltó porque la A paralela aquí faltó 2, ¿no? Entonces, aquí está el 2. Entonces, 2 y tau va a dar la mitad, como tenía que ser, ¿no? No hay otro, porque son dos secciones las que están trabajando y aquí está trabajando. Es igual que está cavando el mismo pozo, dos personas, y aquí está cavando una. Entonces, aquí están trabajando dos personas y aquí está trabajando una sola persona. Es lo mismo, una sola sección, la que está resistiendo. Y como le dije, nosotros podemos ir complicándolo el asunto, ¿no? Nosotros podemos ir complicándolo el asunto. Por ejemplo, este ejercicio, ya la complejidad, o sea, se complica, es lo mismo, me pide dimensionar las barras 1, 2 y el pasador, me piden dimensionar, me dan las tensiones admisibles de los materiales, ¿no? Me dan las cargas que están sobre un elemento rígido que está agarrado de un pasador y un elemento, unas barras elásticas que me hacen que no se venga verticalmente porque si no rotaría, ¿no? Y me piden hallar, dimensionar el pasador y dimensionar las barras elásticas. Y esta chapa se considera una chapa rígida. Lo primero que tengo que saber, y ahí es donde uno comienza cuando está aprendiendo a complicarse, es saber interpretar la figura. Por ejemplo, este es un apoyo fijo y este es un apoyo móvil. ¿Por qué es un apoyo fijo este y por qué es un apoyo móvil este? Si yo agarro por un ratingo, supongo que no existen estas dos barras, voy a tener esa barra rígida que está acá, que está agarrada por un elemento así. Y aquí tiene un pasador o perno. Si yo aplico cualquier carga a esto, y esto es un pasador o un perno, esta barra va a tratar de girar. Entonces, este apoyo no me deja que se desplace horizontalmente, no me deja que se desplace verticalmente, pero sí me permite giro. Entonces, eso representa un apoyo fijo. Eso pongo acá un apoyo fijo. Entonces, ¿qué sucede si nos olvidamos un poquito de este apoyo? Y vuelta.
vuelta. Dibujamos la barrita. Pero ahora esa barrita la agarro por dos cablecitos acá. En este punto. Aquí un apoyo y aquí otro apoyo. Si este lo quiero mover vertical, no mueve. Si lo quiero mover horizontal, ya bambolea esto, ¿no? Ya se vuelve así, ¿no? Ya puede moverse de esa manera, ¿no? Puede moverse, ¿no? De un lado al otro puede moverse, ¿no? Si quiero ponerle una fuerza acá, este elemento también puede girar. Bien puede girar, mire. Entonces, este punto puede moverse horizontalmente y puede girar. El único movimiento que le estoy quitando es el movimiento vertical. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un apoyo móvil, como representa. Por eso es que hay que saber la representación de los apoyos y cómo trabajan los apoyos. Entonces, si yo ya conozco que este es un apoyo fijo, este es un apoyo móvil, esta es una barra rígida y tiene dos fuercitas, puedo calcular las reacciones. Entonces, la reacción A, va a ser la fuerza que va a trabajar el pasador. Y la reacción BC, va a ser la fuerza que va a trabajar en estas dos barras, ¿no? Entonces, como saben isostática, tomo sumatoria de fuerza o momento en A, ¿no? Tomo sumatoria de momentos en A. Tengo la fuerza de 10.000, tengo la fuerza de 5.000 por su distancia y tengo BC por su distancia, despejo BC y obtengo el valor de la fuerza que está actuando en C. Hago sumatoria de verticales y obtengo el valor de la fuerza que está actuando en el pasador, en A. Entonces, ya tengo las fuerzas que están actuando en los dos. Entonces, ahora voy a dimensionar las barras elásticas. Entonces, esta fuerza que era reacción, porque aquí es reacción, porque el cálculo de reacción se vuelve acción, entonces va a valer 10.000 para abajo. Si yo corto en 1 y en 2, reemplazo por dos fuercitas, N1, N2, vuelvo a hacer sumatoria de verticales y sumatoria de horizontales y obtengo N1 y obtengo N2. Entonces obtengo la fuerza normal que está pasando por 2 y la fuerza normal que está pasando por 1, ¿no? Una vez obtenida la fuerza, ya puedo aplicar esta fórmula que es muy sencilla, que es la misma que veníamos aplicando. N sobre tensión admisible. Sé que el área va a ser pi por d cuadrado sobre 4, porque es circular. Despejo el diámetro y obtengo el diámetro para el elemento 1 y para el elemento 2. De forma sencilla, ¿no? Por eso le decía, lo que va complicando es isostática. Saber encontrar las fuerzas que están trabajando en la barra. Entonces, en el pasador sé que está trabajando la fuerza BA, que es 5.000. Está trabajando ahí BA, que es 5.000. Tengo dos secciones de corte. Dos, por eso le pongo 2. Lo mismo. Dos secciones de corte, despejo D y encuentro 2.52. Porque son dos secciones de corte que están trabajando. Con eso obtengo la dimensión del pasador y la dimensión de la barra elástica. No sé si tienen alguna consulta. Lo veo muy calladingo. Disculpe, del ejemplo 1 tenía una pequeña. ¿De qué? Del ejemplo 1. ¿Qué quiere? No, habían dos partes, eran independientes, ¿no? Podía sacar, digamos, la parte de las dos secciones primero y luego la otra, ¿no? Eso no importaba, no variaba el resultado igual.
porque una no dependía de la otra, ¿no? ¿Cuál si le pongo en el corte, dice usted? Sí, sí, del ejemplo 1, en que habían dos secciones y... A ver, no sé. Igual acá hay dos secciones. Es lo mismo, dos secciones. O sea, lo que quiere decir que esta fuerza 2 está soportada por dos secciones. Está soportada por esta sección va a soportar 2.500 y esta va a soportar 2.500. Es lo mismo que poner dos secciones. Es lo mismo. Igual el ejercicio 1, el ejemplo 4 es idéntico. Acá en el ejercicio 1, igual son dos secciones de corte. Está soportando el pasador, está soportando dos secciones de corte. Está cortando acá en dos secciones. Son las que están soportando. Es lo mismo. ¿Ya? Si yo hacía eso primero y luego lo que está en la parte de arriba después, no variaba nada porque no es dependiente, ¿no? Uno del otro procedimiento. No sé cuál es lo que quiere hacer, a ver. Si quiere hacer primero el corte y después el fuste. Sí. Puede hacerlo, es independiente. Yo sé que va a transmitir 180, puedo hacerlo independiente. Primero puedo hacer uno y después otro. Sí, está bien. Listo, gracias. Ya. E igual, primero puedo calcular el de acá y después el de acá. Y da lo mismo, eso no importa. Eso es lo indistinto. Bueno. Ingeniero. Sí. Si sobre un perno actúa una reacción horizontal y otra vertical, ¿cuál es la que tengo que utilizar para dimensionar? La resultante. La resultante. Ya. Listo. Muchas gracias. Ya. ¿Qué más hay? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos mañana a las 6:15 en nuestra vamos a pasar el segundo tema. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre el ejercicio, Inge. A ver, pregunte sobre lo que sea. ¿Será que nos puede enviar el PDF o o el Word que estaba leyendo para estudiarlo un poco? Todo se lo voy a enviar. No se preocupe, cuando termino la clase le envío todo. Ya. Gracias. Todo lo que hemos pasado se lo envío. No se preocupe. Eso siempre se hace eso. No, si no, ¿de dónde lo van a tener ustedes? No tienen que tener la información, o sea, eso no hay problema. Eso ahorita inmediatamente yo termino de pasar clases, se lo estoy enviando. Todo lo que hemos visto, el video, todo lo que hemos visto, eso se lo voy a pasar. Ingeniero, muy gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, si no hay más, nos vemos mañana. Hasta mañana, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego.